Bueno, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por estar acá. Este es un Zoom que vamos a tener la posibilidad y el placer de estar compartiendo con la licenciada Magdalena Sanz. Hola Magda, ¿cómo estás? Hola Jackie, muy buenas tardes, o buenas noches, buenos días para los que están en otros lugares. Bueno, le quiero presentar a Magdalena para aquellos que no. Magdalena es licenciada en psicología, es terapeuta corporal, es una persona que está muy vinculada al agua desde su nacimiento, porque es hija de Marta Sanz. Marta Sanz es una maestra del agua, mi maestra, y el referente, para los que son del exterior, una referente aquí en la Argentina del área de la natación para bebés. Además, ella junto con Marta fueron fundadoras del método El Camino del Agua, escribieron 2 libros y además hoy nos une una larga amistad y un trabajo constante que estamos haciendo a través de la red NADI, y en especial hoy vamos a charlar un poquito de la situación que estamos viviendo y sobre un curso. Como ustedes saben, NADI creó un campus virtual que se llama Campus NADI, donde estamos dictando cursos de capacitación en formato online. Y Magdalena, a partir del 14 de septiembre, va a tener online una capacitación de la cual ahora en un ratito vamos a hablar un poco más de detalles. Magda, bueno, aparte de darte la bienvenida, quiero, digamos, consultarte y preguntarte un poco. Nosotros le dimos a esta charla el nombre de que el distanciamiento físico no sea distanciamiento social, y quiero que me cuentes un poquito el origen de este nombre. Gracias a todos por participar. Un poco la idea es repensar cómo vamos a rediseñar nuestro rol en cuanto facilitadores, porque básicamente de lo que se trata cuando trabajamos con familias con bebés o cuando trabajamos en educación, cualquiera sea, nuestro trabajo es profundamente vincular, o sea, nos apoyamos en lo vincular que es el corazón de nuestra actividad. Entonces, la idea es que si bien los protocolos sanitarios nos van a pedir distanciamiento físico, en los medios y en general se habla de distanciamiento social, y para mí ahí hay una diferencia fundamental, porque nosotros vamos a tener el desafío de repensar y recrear los vínculos, probablemente sin tocar a los niños, sin acercarnos mucho tampoco al adulto. Entonces, me parece que el gran desafío de nuestra actividad, siendo que es profundamente corporal, además de vincular, va a ser encontrar las nuevas herramientas para poder trabajar esa distancia y poder, sin perder el calor y sin perder la construcción vincular, la contención. Entonces, pensando en que nuestra actividad, por ejemplo, se basa mucho en tomas, sostenes, manipulaciones, vamos a tener que trabajar muy profundamente para que sea el adulto acompañante, por ejemplo, el que pueda desarrollar un sostén que en muchos casos el facilitador está acostumbrado a mostrar y a hacer por sí mismo para después poder. Entonces, me parece que la diferencia entre distanciamiento físico y social apunta a no perder nada del calor que nos pide la actividad, siendo atentos con los protocolos. Y además, creo que también pienso en una profunda reflexión de nosotros mismos sobre el porqué y el para qué de los protocolos, porque no es cuestión de tomar cualquier protocolo y adaptarlo a mi espacio, sino eh, pensar e idear cuáles van a ser las formas de mi espacio de generar digamos, y respetar los protocolos, porque todos los vestuarios, todas las recepciones, todas las aguas son diferentes. Entonces también apropiarnos de lo que es nuestra parte de soberanía pedagógica en ese sentido. Y hay una cuestión que también veo muy delicada y que creo que también es una oportunidad, y es que en los primeros encuentros con la familia vamos a nosotros tener que crear los nuevos acuerdos de relacionarnos,
yo me hago esta siguiente pregunta. Si yo abro mi espacio acuático, con los protocolos, digamos, respetando lo que el desarrollo que se pide, más haciendo las adaptaciones propias de mi espacio, de todos modos, no puedo nunca garantizar al 100% que no haya un contagio, pero sobre todo porque nosotros pasamos quizás 40 minutos por semana o 2 veces o 3 veces por semana con esa familia, pero el 99% del tiempo no es con nosotros. Entonces también es ayudar a las familias a entender y a fortalecerse frente al miedo que da la idea de contagio. Creo que es una palabra que tenemos que trabajar mucho en los primeros encuentros con las familias. Y eso es un poco de lo que profundamente quería hablar en la capacitación, ¿no? No tanto lo técnico, sino esta parte de relacionamiento nuevo. Creo que hoy los profesionales de las actividades acuáticas nos encontramos en un gran desafío. Primero, en relación a lo que vos estás comentando ahora, es tener mucha información, que hoy las familias las van a necesitar para poder trasladar esa confianza en que pueden sí estar en el agua, y cuál es la pauta de seguridad que nosotros le podemos transmitir para que estén en el agua con total seguridad. Y también este desafío de ser un poco los difusores, los que difundimos la conciencia social, ¿no? Esto de que como vos vas a estar 90% fuera de este espacio acuático y solamente un 10% dentro de este espacio acuático, ¿qué tenemos que hacer fuera de ese espacio acuático? Ahora, siendo los desafíos nuestros como docentes, charlando con otros capacitadores del Campus NADI, siempre charlábamos sobre cómo encontraremos a las familias y cómo nos encontraremos nosotros en este encuentro con el agua. Entonces hablábamos de la nueva realidad que se nos viene, que en realidad ya es una realidad que tenemos ahora, porque hay gente que ya está trabajando en el agua. ¿Y cómo lo ves eso? ¿Cómo ves a las familias y cómo nos ves a los profesionales? Bueno, a los profesionales nos veo realmente de los grupos y de los movimientos y de los cursos que hay, veo que por un lado hay una gran necesidad de seguir capacitándose, ha habido infinitas actividades y charlas y demás. Vi un gran espíritu de cuerpo, de hecho desde el inicio, ¿no? Y desde aquel hermoso video que hicimos en conjunto y demás, como vi en el ámbito de las actividades acuáticas, una gran familia, digamos, apoyándose en este sentido y ayudando inicialmente el tema económico, el tema de no perder el capacitarnos, el seguir conectados, el compartir protocolos ha sido generosísimo. Así que por ese lado yo lo siento como una fortaleza como del rubro o del gremio, digamos, ¿no? Eso lo vi muy positivo. También veo en un proceso muy profundo de individuación, porque esta realidad, como nunca antes, nos enfrenta a tomar decisiones personales frente a todo el cúmulo de información que hay, que es muy variopinta, en muchos casos muy amenazante, ¿no? Como tenemos que pensar que si en este momento la ciencia entera está dividida entre los vacunas, no vacunas, los médicos por la verdad, los médicos, imagínate el resto de la humanidad, o sea, no hay un discurso unívoco, ni siquiera la OMS es referente para todos por igual, entonces tenemos que saber que estamos en un ámbito inédito completamente y ser conscientes por un lado, de la zozobra que eso nos puede generar a nivel personal y profesional, y por otro lado, la enorme cantidad de oportunidades que trae. Porque una de las cosas que veo en esto es una enorme oportunidad para replantear todo el paradigma pedagógico, ¿no? Antes de la cuarentena, por ejemplo, ya había nacido el movimiento Trauma Free, que es un movimiento que apunta a evidenciar la cualidad de las prácticas en el agua. Entonces imagínate que desde ahí todo repensar el contacto y el cómo recibir a las familias también me parece que es una profunda oportunidad para revisarlo todo, ¿no? Que nunca nos había pasado.
Y en las familias también yo estoy muy en contacto con las familias del Camino del Agua y con familias de muchas instituciones del ámbito de la pedagogía Waldorf, y también en los padres se está generando un cuestionamiento profundo de a qué escuela quieren volver. Hay familias que solo volverían a escuelas con barbijo y vacuna obligatoria, y otro enorme cúmulo de familias que no vuelven a escuelas con esas condiciones. Entonces, también es acompañar a los padres en esta búsqueda, respetando absolutamente su derecho a la información fidedigna. Porque ahora como nunca se nos viene digamos, como casi diría, obligatoriamente tomar decisiones personales profundas con respecto a qué ámbitos queremos volver, pero con el desafío de que ahora la familia y los padres están ligados de forma nueva, porque los padres han sido los facilitadores del aprendizaje en todos estos meses. Hace 5 meses que los padres son los facilitadores del trabajo que los maestros mandan por Zoom a las casas. Entonces, esta nueva relación de la familia con la escuela es lo que creo que no deberíamos perder. Este nuevo diálogo, ¿no? Magda, primero quiero habilitar a todos los que estamos presentes a que las preguntas o las inquietudes que quieran comentar respecto a lo que estamos charlando lo pueden hacer por chat y yo se los voy transmitiendo a Magdalena. Por otro lado, charlando un poco de estas oportunidades que estamos teniendo y estos métodos que estás hablando sobre trauma free, también hace muchos años que vos venís trabajando sobre un método de poca intervención en el niño y creo que desde los docentes hoy tenemos la gran oportunidad de que esta cuestión de mantener un espacio físico nos va a ayudar también a poder empezar a aplicar un poco esto de la menos intervención sobre la acción del niño y de la voluntad del niño en su movimiento. ¿Qué opinas vos de esto? Bueno, una cosita más que quisiera agregar de lo anterior para que las personas que nos están escuchando tengan como referencia. Para los que no conozcan el movimiento Trauma Free, quería recordar que hay un apunte de Nadi, de Sandra y Rafaele, que después podés indicar cómo se baja, porque me parece importante también que los que vayan a hacer el Zoom lo conozcan, igual lo vamos a mencionar. Y la otra cosa muy importante es que, y esto entrando a la pregunta, es que en alguna publicación de Red Nadi o de tu escuela, utilizaste una frase que para mí es vital, que es: la salud también se contagia. Y esto para mí engloba digamos, como el corazón de las herramientas que vengo utilizando y que me parece que que va a ser un poco el eje del curso, porque la idea es trabajar profundamente cómo hago yo como persona para poder desarrollar en mí el estado anímico y la forma de comunicar, para que lo que yo haga sea modelo, sea lo que el niño percibe y toma como imitación. Una de las herramientas fundamentales que tenemos en el primer septenio es la imitación como fuerza de aprendizaje. Y tenemos que cambiar la idea de que la imitación es copiar. La imitación, entendida de la forma en que la trabajamos nosotros, es un movimiento interior del adulto, ya sea el facilitador o el padre o madre o el adulto que está en el agua, es un movimiento interior anímico que se expresa en lo gestual o en la palabra y que hace que el niño pueda crearlo nuevamente a partir de vivirlo, de verlo, de percibirlo, ¿sí? Nosotros ya hace 8 o 10 años que no sumergimos más a los bebés, por ejemplo, para trabajar el tema del reconocimiento de la pausa respiratoria, y sí lo hacemos a través de mostrarles a los niños cómo la cara se sumerge en el agua, simplemente ese gesto. Y ese gesto ayudamos a los adultos a desarrollarlo y a sostenerlo como una propuesta. Entonces, casi que es aprender a proponer desde la expresión lo que queremos que el niño vea. Y después tener la pausa personal, digamos, y el poder observar el hacer del niño, primero para entender que va a imitar lo que pueda madurativamente y lo que le interese. Entonces no es que si no lo hace la primera vez no lo va a hacer, sino que es encontrar un diálogo casi gestual, sobre todo en los primeros años de vida,
encontrar en el ser propio lo que queremos que el niño aprenda. Hay una frase que uso siempre en los cursos, que es que somos el mundo que los niños aprenden. No es lo que nosotros digamos lo que a lo que van a captar, sino lo que nosotros seamos. Eso nos desafía a mucha veracidad en las palabras que usamos, a mucha claridad en el pensar para construir conductas acuáticas seguras, ¿no? Encontrar el firme pero amable para poder relacionarnos con ellos y darles una indicación o una conducta clara que después se sostenga amorosamente en el tiempo. Entonces es un poco encontrar esta mayor profundidad interior y confianza en las propias herramientas que como adulto tengo para estas cosas. Y no es que es perfecto, ¿no? Es sino trabajar el interior para poder ser nosotros la herramienta. Claro. Más allá de las recetas o las metodologías, quiero decir, ¿no? Que la metodología es que convierta en ser lo que quiero que suceda. Exacto. Y contame un poquito sobre cuál va a ser un poco el programa del curso que estás preparando para el 14 de septiembre, que ahora voy a compartir la pantalla para que sepan, voy a compartir un poquito para que sepan, bueno, cómo se llama el curso. Acá lo tienen, repensando espacios y prácticas hacia un nuevo paradigma educativo. Y acá estamos en el nuevo paradigma educativo. ¿Qué nos trae el futuro respecto a esto que nos está pasando y que bueno, que va a quedar huella? ¿Y cuáles son los cambios? ¿Cuál es la temática que vas a tocar en el curso referente a esto? ¿Qué se llama paradigmas educativos? Bueno, en principio mi idea el curso va a estar armado en 4 semanas que van a iniciar cada una con un webinar. Voy a enviar un poco de información previa para las personas que vayan a hacer el curso, para poder ya tener algunas lecturas y aprovecharlo mejor, pero mi idea es que cada webinar sea muy sustancioso en cuanto a cuáles son los interrogantes y los temas, y poder ir acompañando Escucho un audio ahí que está... ¿Me escuchás bien? Sí, ahora sí. Entonces, ir un poco paso a paso profundizando en cómo hacernos estas preguntas, pero también con algún espacio para que el curso desarrolle algo así como una bitácora personal, que las preguntas sean, que los temas que se propongan y las preguntas sean... vayan siendo respondidas en forma personal, porque lo más importante no son las recetas, sino compartir la experiencia en muchos lugares de Argentina y del mundo, y después ir pudiendo construir en grupo e individualmente cómo lo voy adaptando a mis posibilidades locales, tanto a nivel espacial como a nivel metodológico. Escucho otra... Ahí está. Ahí desactivé el audio de Micaela, así no hacía interferir. Entonces, el primer módulo va a empezar con el webinar del 16 de septiembre, voy a estar disponible desde el lunes 14, y el miércoles 16 a las 2 de la tarde Argentina nos vamos a encontrar para, en principio, ir de lo más concreto a lo más abstracto, anímico, espiritual. Así que en el primer webinar vamos a estar juntas compartiendo protocolos y experiencias de distintos lugares del mundo y de acá de Argentina, para poder aprender de la experiencia de otros y ver cómo cada lugar va gestionando sus posibilidades. También las marchas y contramarchas, porque como ahora también se da esto de que localmente se van decidiendo las cosas, lo que más hay que desarrollar es cintura, la verdad, es eso, le cayeron las recetas, así que el primer módulo va a estar básicamente orientado a poder compartir experiencias y bajar protocolos y analizar los pros y los contras de cada cosa y la viabilidad también, ¿no? Porque después cada uno tiene que adaptarlo. Después, el miércoles siguiente, o sea, van a ser 4 encuentros en el mismo horario, los días miércoles, y en el segundo ya vamos a entrar un poco a entender la observación como herramienta.
no es ahora vamos a tener que abrir la mirada y observar mucho más ampliamente el lenguaje gestual, el corporal, y vamos a tener que empezar a desarrollar a partir de ahí herramientas pedagógicas para poder orientar a un adulto sin tocar a su niño de ninguna forma. O sea, tenemos que poder encontrar, no sé, algunos digamos, podrán encontrar la distancia apropiada. También va a depender un poco de las disposiciones personales, ¿no? Porque también hay algunas piletas donde trabajan con barbijo, otros sin barbijos, otros el profesor afuera del agua. Entonces, esta distancia justamente física, pero no social, también va a ser particular. Entonces, en el segundo módulo vamos a entrar en la primera herramienta sobre la que vamos a profundizar, que es la observación, ¿sí? Y justamente cuáles son las formas y cómo crear espacialmente lugares de movimiento libre. O sea, si ya no puedo estar como tan en contacto con los bebés, ¿cómo creo espacialmente lugares, plataformas donde los niños puedan interactuar y nosotros podamos contener a la familia y dar información a partir de la palabra, sin tocar? Así que estas van a ser las dos herramientas. Después el siguiente módulo, el tercero, vamos a hablar específicamente de la inmersión, porque es un tema que genera muchísima ansiedad en los adultos y también en los facilitadores. Entonces vamos a compartir herramientas de cómo seguir trabajando la inmersión sin sumergir a los bebés. ¿Cómo podemos construir esa posibilidad y qué información tenemos que darle al adulto para que pueda, y acá es donde la imitación como herramienta es fundamental. Entonces, esta va a ser la segunda herramienta vital del curso. 1, la observación; 2, la imitación, ¿sí? De la cual vamos a ampliar mucho su panorama. Y después, en el último módulo, vamos a tomar el tema de los límites y la construcción de conductas acuáticas seguras, cuando también no vamos a poder contener a un niño tocándolo, levantándolo, sino que va a tener que ser el adulto, y que ya sabemos, porque son preguntas comunes en los cursos, el tema de los desbordes emocionales que son propios de la edad, cómo contener al adulto para que los pueda acompañar con aquella idea del firme pero amable, ¿no? Entonces también cómo trabajarnos interiormente para desarrollar herramientas para acompañar los límites y la seguridad acuática, también con distanciamiento adecuado, pero sin perder nuestro volumen de presencia. Esa es la idea, o sea, subirle el volumen a la presencia que antes, y muy tradicionalmente en nuestras actividades se expresaba a través del contacto, a través de mostrar una cosa, tomar al niño, hacerlo hacer. Ahora el desafío es dejar hacer y acompañar sin perder el volumen de presencia y de guía, ¿no? Pero con la palabra y sobre todo con una interioridad mucho más desplegada y atenta y presente. Bien, bueno, les recuerdo a todos que está abierta la posibilidad de preguntas mientras escuchan a Magda. Y yo te quería preguntar, Magda, ¿cómo es la metodología del curso? Para que sepan todos los que estén interesados en que va a haber momentos presenciales, pero de una semana a la otra va a haber material de consulta, va a haber videos, va a haber no evaluaciones, pero sí trabajos para hacer. Contale un poquito cómo lo tenés organizado. Sí, la idea es que sobre cada tema, o sea, el webinar de cada semana, la idea va a ser exponer un poco las bases pedagógicas de lo que voy a proponer, y un poco encuadrarlo en nuestra actividad, en lo acuático, y después durante la semana van a haber algunas tareas como el curso está planteado básicamente en un trabajo muy personal, ¿no? Muy de desarrollo personal, va a haber siempre un trabajo de registro de experiencias, ¿no? A partir de cada tema, digamos, de un registro de experiencias personales, o sea, revisar, ir para atrás,
incluso la propia biografía acuática, ¿no? Me interesa mucho trabajar en eso, eh, porque también tenemos mucho que aprender de las culturas que ya son del agua, porque la realidad es que los bebés son acuáticos por naturaleza y los que tenemos más desafíos somos los adultos que los volvemos al agua. Pero nosotros estamos mucho más lejos del agua que los bebés cuando recién llegan. Y esto es lo que hay que trabajar en el adulto facilitador para que lo podamos transmitir a los padres. Porque ahora tenemos que, con más intensidad, tenemos que convertir al adulto guía, al padre, madre o al abuelo o al tío, que a veces son quienes acompañan la clase, tenemos que ayudarlos a ellos a construir su rol de facilitador de la actividad. Entonces va a haber alguna información entre semanas que van a ser videos que no necesariamente van a ser del agua, sino que, por ejemplo, a mí me pasó de escuchar algunas conferencias o charlas que me llevaron a muy lindas y nuevas ideas con respecto a cómo pensar esto del distanciamiento social o físico o como sea. Entonces, algunos videos o algunas conferencias van a ser de compartir más bien un espacio pedagógico alternativo, ideas nuevas sobre cómo pensar la educación, aunque no sea necesariamente la educación acuática, pero me parece que estamos todos en esta nueva educación, ¿no? Somos educadores no solo acuáticos, porque finalmente terminamos recibiendo consultas sobre crianza, sobre sueños, sobre hambre. O sea, cuando estamos con familias con niños pequeños, estamos en educación amplia. Y también va a haber algunas lecturas o videos sobre cómo profundizar en la observación y en la motricidad, tanto acuática como terrestre, porque también tenemos que pensar que nuestras piletas no son solo agua. Tenemos que trabajar mucho con el adulto, porque ahora, imagínense estar con un explorador de 2 años que hay cosas que no puede tocar, hay que poder contener a un explorador de 2 años que tiene que estar alejado a una cierta distancia. Es raro, ¿no? Como es muy desafiante. Entonces vamos a también profundizar en temas de cómo acompañar la motricidad de cada etapa, ¿sí? Para poder, para que el mundo no se convierta en una especie de caos de entre no y sí, ¿no? No es y sí es, digamos, para el explorador. Tenemos que entender cómo crear un espacio donde todos los sí queden adentro y los no queden afuera, para que no sea el niño el que reciba todos los no, sino que nosotros como adultos entender cómo delimitar el espacio de acción, que ahora se tiene que reducir un poco, para que el niño tenga libertad dentro de esa cancha que nosotros le marcamos. Ese sería un poco el objetivo de los trabajos y las tareas entre una semana y otra. Pero básicamente va a tener mucho que ver con la bitácora personal. ¿Cómo trabajás? Lucho me pregunta, ¿cómo trabajás las inmersiones actualmente si estuviéramos en el agua? Bueno, hace 10 años que ya nosotros, a partir de conocer el trabajo de Emmy Pickler, que es una pediatra húngara que tiene una excelente publicación sobre libertad del movimiento, nosotros no sumergimos ya a los bebés a ninguna edad, ni a los niños tampoco, y trabajamos a través de la imitación del gesto de llevar la cara al agua. Entonces, a partir de eso, el niño lo imita, lo hace, lo va conociendo, y después, a partir de que ya alrededor del año o un poquito antes ya se pueden parar, damos diversidad de profundidades, armamos plataformas o bancos sumergidos, y damos la posibilidad de que los niños, desde que pueden tomar ya la verticalidad, puedan estar parados dentro del agua, y las inmersiones vienen espontáneamente con el juego. A partir de estos 10 años de no sumergir bebés, nosotros tenemos la evidencia de que la pausa respiratoria del niño, que parte del reflejo de glotis, continúa espontáneamente. No es necesario estimular la pausa respiratoria sumergiendo a los bebés, sino que es una pausa que todos los bebés y niños la mantienen. Después que desaparece el reflejo de glotis, a partir de los 4 meses, los niños, por más que siguen jugando a esto de imitar, poner la cara en el agua, y lo van haciendo,
mantienen la pausa respiratoria en las inmersiones, tanto espontáneas, tanto en las caídas. No es necesario estimularlo sumergiendo a los bebés, haciéndolo como una práctica de los adultos. Eso es lo que hemos descubierto y es evidencia experiencial. Hace 10 años que nuestros niños se vuelven hábiles acuáticos sin que sus adultos ni los docentes los sumerjan ni siquiera una vez. Bien, esto es parte también de uno de los módulos del curso, esto lo van a trabajar Sí, con profundidad ahí. lo vamos a trabajar en el módulo 3. Bien, Claudia Grimoldi nos pregunta, ¿cuántos niños es recomendable por clase en esta situación de pandemia? Y eso, otra de las cosas que voy a comentar, es en realidad, una forma de crear los propios criterios, porque la cantidad de niños va a depender de muchas cosas, del tamaño de tus vestuarios, del tamaño de la parte de recepción, porque quizás en la pileta se puede mantener la distancia que los protocolos piden, pero si tengo un vestuario pequeño tengo que repensar la circulación de las familias con niños pequeños para ver cómo hago para mantener el distanciamiento en los vestuarios también, en la previa y posterior. Por un lado, el vestuario es un ámbito vital de socialización de nuestra actividad, y por otro lado, habrá seguramente que crear espacios alternativos para que las familias puedan estar cómodas y a la vez mantener el distanciamiento. Entonces, lo que voy a dar es una idea de cómo pensar los criterios, porque hay variables que son fijas, como por ejemplo el tamaño de mi vestuario o los metros cuadrados de mi pileta, pero hay muchas cosas sobre las cuales yo puedo decidir, como los horarios, si voy a hacer clases integradas o no. Entonces, también el tema de horarios, por ejemplo, va a depender de que haya escuelas o no. Quizás las actividades empiecen, pero los niños no vayan todos los días a la escuela. Entonces voy a poder pensar en horarios que antes los horarios pico de natación de niños eran después de las 5 de la tarde por los horarios escolares, pero quizás ahora yo pueda abrir más clases pensando en que voy a tener horarios en días de semana que no van a estar ocupados por la escuela. También tengo que poner en juego la cantidad de docentes con los que cuente, la posibilidad de contratar más docentes o no. Esto es muy local, por eso este es el desafío. No hay recetas, no hay una forma de hacerlo, sino que lo que tenemos que desarrollar es el criterio de cómo se cruzan las variables, las que puedo modificar y las que no. Exacto. Sí, hoy por hoy, en Argentina, creo que hay gente viéndonos de España, viéndonos de Latinoamérica. En Argentina hay muy pocas provincias que tienen habilitados en algunas ciudades actividad de natación para bebés. De eso vamos a hablar en el módulo 1, cuando hablemos un poco de protocolos, y entendemos que también está permitido tantas personas por metro cuadrado, o sea que un bebé con su mamá va a poder estar siempre que mantenga una distancia y tenga ciertos metros cuadrados para esa persona. O sea que, como decís vos, es un tema muy abierto, que nunca se va a poder cerrar porque es algo tan movible de cómo va avanzando todo esto que va a ser complejo. Sí. Bueno, ahora sí, decime, Magda. No, sí, te decía que sí. Bueno, por ahora no tenemos más, no sé si hay alguna pregunta más, ya llevamos más de 40 minutos en esta charla, y bueno, yo escribí ahí el WhatsApp de Nadi para las consultas que ustedes nos quieran hacer referente al curso o referente a otras preguntas que nos quieran hacer. Sepan que en Red Nadi, en la página web, hay un blog. Esto es importante para los que estemos todavía en la etapa de apertura, y vos lo dijiste al iniciar el Zoom, que hay un blog en donde estamos compartiendo todos los protocolos de las ciudades que ya habilitaron sus piletas, porque como cada uno tiene que presentar su protocolo, eso ayuda mucho. Y bueno, y seguimos en contacto, Magda, para contestar todas las preguntas que sean necesarias para esperarlos. ¿A qué edad empiezan supongo que dice las inversiones? Acá me dice, ¿a qué edad hacer las sumersiones? Nosotros empezamos, los niños, en realidad, los bebés y niños llegan a la edad que llegan. No es que todos empiezan natación desde los primeros meses. En nuestro espacio, por la calidad del agua, por la temperatura y por las condiciones que están dadas, recibimos bebés desde los 4 meses. Pero
la temperatura del agua es una de las variables que indican la edad de inicio, por un lado. La autorización del pediatra es otra. Entonces, desde que los niños llegan a cualquier edad, nosotros proponemos la misma metodología. La metodología de, a través de la imitación, que el bebé o el niño perciban que la cara va al agua, que se moja y sale, siempre teniendo en cuenta la maduración. Obviamente, con un bebé de 4 meses no va a poder tener ese gesto de movimiento de la cabeza porque su sostén cefálico está recientemente conquistado, o quizás no, depende también del volumen de esa cabeza, del volumen corporal de ese niño. Entonces, para cada bebé o niño tenemos una mirada singular, pero la propuesta es siempre la misma, a través de la imitación, que lleguen a hacerse amigos de la cara en el agua. Y a partir de ahí también esperamos a la verticalidad, a la incipiente verticalidad, para empezar a proponer entradas del agua al agua, es decir, desde plataformas o superficies donde el bebé tenga el agua a la altura del pecho y pueda hacer impulsos o pueda jugar con o sin sostén de su adulto, ¿no? Y que haga inmersiones por el juego. No sé si eso contesta bien lo que preguntaban. Acá, te mandan abrazos para gente que ya está saliendo. ¿Qué temperatura ideal debería tener el agua? Idealmente, depende un poco de la ciudad, del clima que tenga la ciudad y de la época del año. Nosotros en Buenos Aires, en época invernal, trabajamos con el agua a no menos de 32 grados para las clases de bebés. Y creo que por ahí en países más cálidos, donde la temperatura es mejor, se podría tener el agua a 31 para bebés pequeños y a 30 para ya caminadores y niños de 2-3 años. Pero con bebés de pocos meses, menos de 32 grados no lo recomiendo. Bien. Y el ambiente climatizado con el mismo cuidado, porque tampoco sirve de nada un agua a 32 grados y un ambiente frío, porque eso genera cambios de temperatura, que es a lo que los bebés son más sensibles. Inclusive hago un aporte también a lo que vos estás diciendo. Habitualmente, si la temperatura del ambiente se puede mantener en una forma más estable y alta, a veces el nivel de temperatura del agua puede ser un poco más bajo, puede estar en 30 grados, afuera tenemos 31 grados. Lo importante es que la diferencia entre el ambiente y el agua sea estable para que no haya cambios de temperatura. Bueno, me quedó una pregunta, pero me quedó por la mitad. ¿Cómo se manejan ahí está. ¿Cómo se maneja una caída en el agua de un niño manteniendo la distancia, siendo que ya no está natatorio con sus padres y está solo con el docente? No, cuando ya se dan las clases con niños preescolares, punto 1, el agua con cloro evita cualquier contagio. En las clases de preescolares va a ser imposible no tocar a los niños. Lo que vamos a hacer es tener que desarrollar más dinámicas donde necesitemos menos contacto, y también pensar muchas más superficies donde los niños hagan pie, ya sea con plataformas sumergidas. O sea, va a haber que apostar mucho más a la libertad de movimiento, y eso va a requerir mucho más trabajo nuestro a nivel de desarrollo. Pero si un niño se cae al agua, inevitablemente a sacarlo o a asistirlo, porque tampoco lo vamos a dejar desamparado frente a una pérdida del equilibrio, que es muy... eso ya a lo que va es a una inquietud emocional, es un desequilibrio emocional el que genera. Entonces ahí hay que sostenerlo, hay que buscarlo, hay que sacarlo, con la misma forma de antes. Eso no tenemos tampoco que volvernos justamente distantes en esos momentos. Hay que tener en cuenta también que una vez que estén la posibilidad de dar natación con niños preescolares, o sea, con niños que ya no vienen con su mamá o su papá, por ejemplo en Neuquén, la pileta Doris ya está dando clase, y lo que va a haber no va a ser que no va a haber un distanciamiento físico que no se pueda tocar al niño, sino lo que se va a hacer, o lo que se está haciendo, es reducir la cantidad de niños por grupo, porque finalmente el riesgo de contagio no está en el ámbito de la pileta y del agua, sino que está en el ámbito de la aglomeración de gente en los espacios más cerrados. Así que esto de que no vamos a volver a tocar a los niños
Hoy por hoy ya dentro del agua se pueden volver a tocar. Hay experiencias, bueno, no me quiero adelantar al módulo 1, pero ya hay experiencias de personas que estuvieron con COVID tomando una clase particular en el agua con un profesor y ese profesor no hubo contagio dentro del agua, o sea, esa persona no contagió a otro dentro del agua. Pero bueno, son cosas que iremos charlando. ¿Cuántas veces por semana se recomienda que realicen matronatación? Pregunta. Bueno, siempre la mayor cantidad de oportunidades de hacer experiencias es lo que permite que los niños avancen en el aprendizaje. Así que normalmente las piletas se ofrecen 1, 2 o 3 veces por semana, y lo que yo siempre recomiendo es que los padres elijan una frecuencia que puedan sostener con buen ritmo, porque yo les digo siempre, no sirve de nada que vengas 3 veces por semana corriendo, mejor que vengas 2 o 1, pero muy pausado, con tiempo de llegar, con tiempo de que el niño vea, experimente, llegue tranquilo. Así que, pero siempre la mayor cantidad de oportunidades es lo que funda el aprendizaje en las edades tempranas. Estímulos relativamente cortos, pero que se repitan en el tiempo, ¿no? Darle al niño la oportunidad de volver al mismo espacio cada vez para ir reconociendo lo nuevo. Bueno, Magda, no tengo más preguntas, sí, palabras muy lindas para vos. Acá Gracias. sigue mi sueño de verte personalmente en alguna capacitación. Magda, desde Santa Fe Rosario, gracias por guiarnos en este gran camino y te manda saludos. Así que bueno, agradecerte como siempre la calidez de tu forma de charlar y de tu experiencia en transmitirnos todos estos conocimientos. Esperarlos a todos, nos encantaría poder compartir este espacio, y si no es este, otro, pero estar cada vez más cerca y poder acompañarnos en este camino nuevo que nos toca transitar. Así que, si no hay más preguntas, agradecerte y darte el espacio para saludar, si querés, Magda, y nos vemos pronto. Bueno, yo también muy agradecida de poder tener este espacio para seguir sosteniendo el calor, ¿no? A pesar de ser virtual, pero ese también es un desafío, el cómo generar calor a través de la palabra, a través del canto. Esto también son herramientas en las que está buenísimo profundizar. Creo que es un gran momento para todos los que somos facilitadores de la infancia. Porque, bueno, creo que sigue siendo el vínculo, esto, ¿no? Esta charla, que la información que te da más tranquilidad, el no saberse solo frente a las cosas, esto creo que es lo profundamente humano y es lo que tenemos que preservar. Así que encantadísima de estar en la plataforma y poder seguir compartiendo hasta que el agua nos vuelva a reunir. Bueno, gracias a todos, un beso muy grande, nos estamos viendo y nos esperamos. Gracias, Magda, beso y abrazo. Gracias, Jackie, un abrazo.